Hola, en este video estaremos revisando problemas selectos de pH y volumetría ácido-base del libro de Química Analítica de Gary Christian, en el cual hemos seleccionado algunos ejercicios del capítulo 7 y 8, agrupados como set 1 y set 2. En el primer set tenemos estos 7 ejercicios donde hacemos cálculos más directos de H's, OH's, pH, pOH para especies fuertes y débiles. En el segundo set de ejercicios hablamos más de las reacciones, de las estandarizaciones o de las soluciones buffer, donde tenemos 5 y 4, 9 ejercicios. Bueno, para resolver estos ejercicios utilizaremos estas ecuaciones del formulario general para relacionar H's, OH's, pH, pOH, las ecuaciones del lado izquierdo, igualmente para las constantes Ka, Kb o pKa, pKb. Al igual que estas ecuaciones, estamos manejando estas fórmulas generales para especies débiles con ionizaciones inferiores al 10%. En el caso de ácidos débiles, decimos que la concentración de protones se puede calcular en base a la raíz cuadrada de K por concentración inicial si la ionización de este ácido es menor al 10%. Partiendo de la representación general de un ácido, donde HA representa al ácido y A menos al anión o la base conjugada, decimos que esta doble flecha que representa una reacción reversible se expresa en función de la constante de equilibrio, o constante de acidez en este caso, donde el producto de las concentraciones molares, es decir, el producto de las concentraciones de los productos H más y A menos, sobre la concentración inicial del ácido reactivo menos la fracción disociada, nos daría el valor de la constante. Decimos que X como variable en este planteamiento de constante de equilibrio sería igual a las concentraciones molares de H+, es decir, de protones y de aniones. Tenemos que la concentración inicial, dado en concentración molar, es igual a la concentración de la especie molecular, es decir, del ácido débil. Igualmente tenemos un criterio de discriminación que dice que la constante de acidez con respecto a la concentración inicial debe ser menor al 0.01. Y eso es lo que implica el 10% de ionización. Si nosotros sacamos en la división el resultado, decimos, vamos a dividir el valor y si este es menor que 0.01, vamos a aplicar la ecuación. Lo mismo va a suceder para una base. Ese criterio de discriminación nos dejaría que la concentración de OH es igual a la raíz cuadrada de Kb por concentración inicial y partimos de la misma lógica, de la representación general de una base débil, donde tenemos que el agua como donador de protones nos regenera el ácido conjugado más los OH. Bajo el mismo criterio de constante de equilibrio, es el producto de concentraciones molares del productos HA y OH entre concentración inicial de la base menos la fracción disociada. Y podemos eliminar esa X para llegar a la ecuación subrayada que nos dice que si Kb sobre C sub 0 nos da un cociente inferior a 0.01, o sea, cualquier número menor que ese, entonces podemos usar la ecuación. Estas serían, por lo tanto, las ecuaciones a utilizar. Igualmente nos vamos a basar en las fórmulas de concentración de porcentaje, partes por millón, molaridad y normalidad. Adicional a esto usaremos la ecuación de normalidad, que es igual a molaridad por número equivalentes, o la ecuación que relaciona porcentaje con molaridad. Al lado derecho, en la parte superior, tenemos que si igualamos los gramos de ambas formas de expresar concentración, por ciento es igual a molaridad por peso molecular entre 10. Por lo tanto, agregamos estas 6 ecuaciones más. Y comenzamos. Iniciamos con este problema de cálculo de pH y pOH para un ácido fuerte. El ácido nítrico, al igual que el clorhídrico, bromhídrico, hiperclórico, es un ácido fuerte. Y una especie fuerte o una especie ácida fuerte es aquella que se disocia al 100%. Es decir, bajo un rompimiento heterolítico, donde el enlace se rompe, una de las especies se lleva el par de electrones y en la otra, en este caso el protón, se queda con deficiencia de carga, decimos, nos libera iones hidrógeno, que junto con el agua formarían iones hidrógeno, y decimos que la concentración del ácido, para este caso el ácido nítrico, sería igual a la concentración de protones liberados. En el ácido nítrico tenemos que al ionizar se libera protones más el anión nitrato. Es decir, tenemos el ácido que es fuerte y su base conjugada nitrato, que en este caso sería una base débil. Bueno, representamos en tabla las etapas que se dan en la disociación, recordando que para las ionizaciones o disociaciones representamos moles litros, es decir, molaridad. Tenemos una concentración 0.02 molar de ácido nítrico. Inicialmente partimos de que no hay productos. La totalidad de estos moles por litro, la molaridad,
se consume y pasa a productos, por lo tanto, en la suma vertical decimos, el reactivo se termina, nos genera la misma concentración de protones y de nitratos. Aquí la especie de interés es o son los protones, debido a que hay especies como los nitratos, los cloruros, los sodios que no impactan en el pH. Entonces, partiendo de la concentración de protones, que es directa, hacemos la sustitución de la concentración molar en esta ecuación de pH, la función P que es menos log de la concentración molar de protones. Entonces nos quedaría así, pH es igual al menos log de 0.02, o sea, otra manera de expresar la concentración de manera logarítmica, y esto nos da un valor de 1.69. Como nos preguntan, además del pH, pOH, decimos, hay una ecuación que los relaciona. La suma de estos parámetros, pH más pOH, es 14. Así que por diferencia decimos 14 menos 1.69 nos da un pOH de 12.31. Es una especie ácida del ácido nítrico a esta concentración, a pesar de ser una concentración baja, 0.02 molar, nos da un pH bajo, lo que implica que el ácido es fuerte. Este es el segundo problema que nos pide calcular pH y pOH de una base fuerte. He seleccionado el hidróxido de bario a una concentración 0.05 molar. Entonces, al igual que el hidróxido de bario, otras especies o bases fuertes son hidróxido de sodio, potasio, hidróxido de litio. Decimos una especie que se ioniza al 100%, esa es la representación general, una especie que libera OHs en el medio, y decimos, el hidróxido de bario es una sustancia dibásica que tiene la capacidad de liberar 2 moles de hidroxilo al medio. Decimos la relación estequiométrica sería 1 mol de hidróxido de bario produce 1 mol de cationes bario, bario más 2 moles de hidroxilo. Al hacer la representación en la tabla, lo mismo que el anterior es representación de molaridad o moles por litro, sería una concentración 0.05 molar de hidróxido de bario. Bueno, inicialmente no tenemos productos, se consume completamente para generarnos la misma concentración de barios, pero el doble de los moles o la concentración de hidroxilos. De tal manera que para el bario es 0.05, pero para el hidroxilo es 0.1. Bueno, haciendo la sumatoria se termina el reactivo y esa sería la concentración, donde la especie de interés es el hidroxilo, por lo tanto también es un cálculo directo. Decimos, usando ahora la fórmula de pOH, que es menos log de la concentración molar de hidroxilos, simplemente sustituimos y eso nos da un valor de 1. Usando la ecuación que dice que la sumatoria de pH y pOH es 14, por diferencia tenemos que el pH es 13. Lo cual es de esperarse. Un valor de pH demasiado alto, muy próximo a 14, implica que la solución es una base fuerte, como lo es el hidróxido de bario. Muy bien, entonces pasamos al tercer problema. El problema número 8, que dice calcular la concentración de ion hidroxilo de una solución de ácido clorhídrico 0.2 molar. Entonces, no es normal pedir hidroxilos cuando la especie es un ácido y lo que va a haber en el medio o en esa solución acuosa sería altas concentraciones de H+. Entonces decimos, vamos a hacer el cálculo, pero esperamos que esa concentración de hidroxilos pues, sea demasiado baja. Entonces iniciamos mencionando, al igual que el clorhídrico, de lo habíamos dicho, el nítrico, el brómico y el perclórico son fuertes, se disocian al 100%. Y entonces en esa disociación decimos, si la concentración es 0.2 molar, partimos de que no hay en el principio, si todo reacciona y pasa a productos debido a la relación estequiométrica que es 1 a 1, tenemos una concentración al final de 0.2 molar de protones, lo mismo 0.2 molar de cloruros. Entonces la especie de interés son los protones, directamente podemos calcular pH, sustituimos la concentración de protones en la fórmula de pH y eso nos da un pH bajo, lo cual es de esperarse al ser el ácido clorhídrico un ácido fuerte. Un pH de 0.69. El pOH que lo sacamos en complemento a la suma que es 14, decimos es un valor de 13.31. Para calcular lo que preguntan, que es iones hidroxilo, la concentración molar, decimos, hay una ecuación que dice que la concentración de iones hidroxilo es igual a 10 elevado a la menos pOH. Es decir, una vez que tenemos pOH y lo sustituimos, sería una potencia con signo negativo, y al elevar 10 a la menos 13.31, tenemos que la concentración molar es 4.89 por 10 a la menos 14. Decimos, mientras la concentración de protones es 0.2 molar,
un número muy alto. La concentración de hidroxilo es un número muy bajo, 4.9 por 10 a la menos 14. Bueno, con esto concluimos el problema 3. Vamos a pasar al siguiente problema. Sería el cálculo de pH de una solución de anilina de concentración 0.1 molar. Para empezar, la anilina es una base débil, que la podemos buscar en el libro, en la tabla de las constantes. En la página 805 tenemos que el valor de la Kb de esta base es 4 por 10 a la menos 10. El hecho de tener un valor de esta constante implica que no es fuerte. Entonces decimos, si nos vamos a esta parte del libro, tenemos a la anilina de fórmula C6H5NH2, es una molécula orgánica con un anillo de benceno y un grupo amino, cuya constante de basicidad dice es 4 por 10 a la menos 10. Y esta es la fórmula, C6H5NH2, y la estructura la estamos viendo a la izquierda con un anillo de benceno. Pues vamos a representarlo en la fórmula molecular con el C6H5, con el grupo fenilo conectado al grupo amino. Bueno, entonces decimos, la anilina, por el hecho de tener una constante basicidad, la consideramos ya como débil. Pero decimos, ¿qué concentraciones de OH nos va a generar esta base para a partir de ahí poder calcular el pOH y posteriormente el pH? Y saber qué tan alto o bajo es ese valor de pH. Bueno, partimos de la reacción. En este caso tenemos que justificar la reacción con agua para que sea la especie capaz de captar o ceder, en este caso cederle el protón a la base, y entonces decimos de ahí liberar el hidroxilo. Es decir, estamos viendo la anilina del lado izquierdo y del lado derecho el ácido conjugada, que es el catión anilíneo. Entonces es el amino que tiene un hidrógeno más, es decir, se protona, y por lo tanto decimos, la base genera al ácido conjugado, pero simultáneamente nos libera el OH. Entonces decimos, en las constantes de equilibrio, a los productos les vamos a dar la variable X y nos representaría tanto el OH como el ácido conjugado, que decimos el ion anilíneo representado como HA. Entonces, haciendo esa indicación que partimos de una concentración inicial, o la concentración de la base inicial, igual a 0.1, decimos la Kb es igual al producto de los productos entre concentración inicial menos fracción disociada del reactivo. Tenemos el criterio de discriminación para la X del denominador, donde decimos, si Kb sobre concentración inicial es menor que 0.01, es una base que se disocia en menos del 10%, decimos, si cumple el criterio, vamos a discriminar X. Y en el caso este es 4 por 10 a la menos 9, por lo tanto es un número mucho menor a 0.01. De tal manera que discriminamos esa X y eso nos lleva a simplificar la ecuación. Concentración inicial pasa a la izquierda multiplicando la constante y X por X, X cuadrada. Recordemos aquí que X nos representa tanto la concentración de OH como de anilíneo, es decir, del ácido conjugado. Como es de nuestro interés el OH, entonces voy a tomarlo como OH. Entonces decimos, cancelamos la potencia 2, sacando raíz cuadrada en ambos lados, y nos quedaría que la concentración por Kb, raíz cuadrada, es igual a la concentración de OH. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sustituir concentración 0.1 por la constante de basicidad, 4 por 10 a la menos 10, le sacamos raíz cuadrada, y eso nos da una concentración de OH de 6.32 por 10 a la menos 10. Entonces, prácticamente aquí concluimos el ejercicio porque decimos, lo demás es directo. A partir del OH calculo pOH, es decir, el menos log de esa concentración me da 5.19. Y por diferencia para 14, tenemos que el pH de esta base es 8.80, tomado la calculadora, que por diferencia diremos es 8.81. Es decir, es una solución que nos da un pH ligeramente alcalino. Anteriormente teníamos un pH de 3 en el hidróxido bario. Aquí estamos observando un valor bajo para una base. Es decir, eso refleja que a pesar de tener una concentración considerable, el pH no se eleva. Es decir, la concentración de hidroxilos no es tan alta. Bueno, con esto terminamos el problema de la anilina y nos pasamos a este problema.
de una amina de fórmula general RNH2. Tenemos una pKb, tenemos la representación de la constante de basicidad en su forma logarítmica, que es igual a 4.2, y nos pregunta nuevamente el pH. ¿Cuál es el pH de esta solución de esta base al 0.2 molar? Entonces vamos a hacer la misma consideración que en la anilina. Decimos, la concentración es de ácido conjugado hidroxilo es X, la concentración inicial es 0.2 en este caso, y tenemos que la multiplicación de los productos sería X por X entre concentración inicial menos X. Aplicando el criterio de discriminación nos daría KB sobre concentración inicial es igual a 3.1 por 10 a la menos 4. Es decir, serían 3 ceros después del punto, 0.00031, es decir, es un número que es menor al 0.01. Es decir, nuevamente tenemos una especie que se ioniza al menos del 10%. Por lo tanto, eso nos permite discriminar la X del denominador para hacer más simple o más fácil el cálculo. Pasamos multiplicando concentración inicial a la izquierda, sacamos raíz cuadrada en ambos lados, sustituimos por X la concentración de OH y nos queda esta ecuación. Sustituyendo ahora sí es concentración inicial 0.2 por la constante de basicidad. En este caso es un dato que nos dan a partir del pKb. Entonces, ¿cómo sacamos esa KB? Decimos, para calcular KB es 10 a la menos pKb, y de ahí sale ese valor. En este momento voy a hacer ese cálculo para que podamos comprobarlo. Decimos, si nosotros tomamos la base 10 y lo elevamos al valor de pKb con signo negativo, que el valor del pKb era 4.2, es decir, 10 a la menos 4.2, de esa manera obtenemos el KB, 6.3 por 10 a la menos 5. Entonces decimos, multiplicamos concentración inicial por KB, a ese producto le sacamos raíz cuadradas y eso nos da OH. De esta manera, utilizando la ecuación POH es igual a menos log de OH, tenemos que el POH es 2.44 y por la fórmula de pH y pH 14, es decir, el complemento para 14, tenemos que el pH es igual a 11.55 tomado de la calculadora. Es decir, esta es una solución que es básica y al tener un pKb que es mucho más bajo que el anterior o un KB mucho más alto, nos da un pH mayor. Bueno, entonces estamos de esta manera terminando este problema. Es una base cuyo pH a esa concentración 0.2 molar es 11.55. Bueno, aquí está la ecuación. KB es igual a 10 a la menos pKb, que es como calculamos KB. KB es igual a 6.3 por 10 a la menos 5. Bueno, muy bien. Pasamos al siguiente problema. Y este problema nos da como dato la ionización de un ácido. Nos mencionan que es el ácido acético, ácido etanoico, y nos pregunta sobre su concentración. Entonces, para esto tenemos que implicar al menos dos ecuaciones para encontrar la concentración inicial. Entonces, la primera ecuación que vamos a involucrar es el porcentaje de ionización. Cuando nosotros decimos qué porcentaje se ioniza, que hemos mencionado que en un ácido fuerte es al 100% y que en un ácido débil, donde discriminamos X es menor al 10%, decimos, ese porcentaje de ionización no es otra cosa que la fracción que corresponde a la concentración de protones o de OHs sobre concentración iniciales por 100. Entonces tenemos el valor del porcentaje, que es 3. Pero no sabemos qué concentraciones de protones tiene ese ácido, y no sabemos su concentración inicial. Es decir, tenemos todavía dos incógnitas en la ecuación. Si nosotros pasamos el 100 dividiendo, tenemos que es porcentaje de ionización entre 100 y eso nos daría 0.03. O sea, el 0.03 es el cociente o el resultado de dividir protones entre concentración inicial. O si concentración inicial lo pasamos multiplicando, así como está expresado a la derecha, nos queda que la concentración de protones es la concentración inicial, pero multiplicada por 0.03.
o el 3%, que es lo que dice el dato. Entonces, a partir de ahí tenemos una ecuación que nos relaciona concentración de protones y concentración inicial, la cual no puedo resolver porque tengo dos incógnitas. Bueno, entonces estamos hablando del ácido acético. El ácido acético tiene un Ka, una constante de acidez de 1.75 por 10 a la menos 5. Si nosotros estamos visualizando que la ionización es inferior al 10%, porque nos dice que es al 3, entonces automáticamente puedo usar la ecuación general de un ácido débil que dice, si tú multiplicas Ka por la concentración inicial, le sacas raíz, lo elevas a la 0.5 a la 1 medio, esa es la concentración de protones. Entonces, en esta ecuación también tenemos como dato el Ka y por lo tanto desconocemos concentración inicial y protones. Si nosotros sacamos, en este caso, en lugar de sacar raíz, como originalmente tenemos la x al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, vamos a decir, eso nos quedaría en una sustitución de la ecuación anterior, la de la izquierda, sustituyendo concentración de protones 0.03 por la concentración inicial, entonces dejamos una sola variable en la ecuación. De esta manera, nos quedaría que K por C inicial es igual a 9 por 10 a la menos 4 por la concentración inicial al cuadrado. Si la concentración, el parámetro, la variable de la izquierda lo pasamos dividiendo, entonces cancelaríamos la potencia o cancelaríamos, tenemos concentración inicial por concentración inicial, le quitamos la potencia al cuadrado o cancelamos concentración con concentración y nos quedaría que la constante de acidez es igual a ese número por la concentración inicial. Dado que la K es un valor, es una constante, pues la sustituimos. 0.0009 lo pasamos dividiendo y eso nos da una concentración inicial del 0.0194 molar. ¿Qué es el dato que nos preguntan? Calcular la concentración de una solución de ácido acético que se ioniza al 3%. Eso implica que si tenemos otra concentración, pues la ionización es ligeramente diferente, pero no 3%. Bueno, adicionalmente aquí lo que vamos a hacer es esto. Si nosotros queremos comprobar el criterio de discriminación de X, pues relacionamos K sobre concentración inicial, nos da un número más pequeño que 0.01, por lo tanto está bien usar la ecuación. Podemos discriminar X, que es esta ecuación que tenemos aquí. Luego decimos, si yo quiero conocer las concentraciones de protones, inclusive si me interesa saber el pH de esta solución, pues digo, ya tengo la concentración inicial calculada, 1.94 por 10 a la menos 2 molar. Tengo la constante, pues por lo tanto puedo sustituir. Y al sustituir ambas y al sacar raíz cuadrada, me da una concentración de protones de 5.82 por 10 a la menos 4. Si a esa concentración la utilizo para calcular pH, tenemos que el pH de esa solución es 3.23. O sea, adicional a la concentración, pudieran inclusive preguntarnos el pH de la solución. Entonces, este ejercicio no es otra cosa que el manejo de las ecuaciones de porcentaje de ionización y la constante de acidez en función del equilibrio. Entonces, pasamos al siguiente problema, que es un problema nuevamente de una base, es el pH de una solución de cianuro de sodio, 0.01 molar. En el caso de las bases, decimos, las reconocemos porque son las especies conjugadas o producto de la disociación de un ácido. Y se relacionamos al cianuro de sodio inmediatamente por el anión cianuro, es decir, estamos hablando de la base del ácido cianhídrico. Si nosotros no encontramos los datos de la base como la constante basicidad, tenemos que recurrir a la tabla y buscar la constante de acidez del ácido conjugado. Entonces, el ácido cianhídrico de fórmula HCN tiene una constante de acidez de 7.2 por 10 a la menos 10. Pero recordaremos que hay una serie de ecuaciones que nos relacionan estos parámetros que dice, si tú tienes Ka, puedes calcular pKa. Dice, pKa es el menos log del Ka, la primera ecuación, y por lo tanto puedes obtenerlo. Y hay otra fórmula, la tercera, que dice, la suma de pKa y pKb es 14, por lo tanto, si tienes pKa, pues puedes calcular pKb. A partir del pKb, en la penúltima fórmula dice, de ahí puedes sacar Kb. Kb es igual a 10 a la menos pKb, por lo tanto, de ahí tenemos la constante de basicidad.
Bueno, entonces esta es la base es el cianuro de sodio. Igualmente dice, si tú tienes la constante de acidez, pues de manera directa tenemos la última ecuación que dice K por KB es igual al producto iónico del agua 10 a la menos 14. Por lo tanto, para calcular B es mucho más sencillo dividir la KW, el 1 por 10 a la menos 14, entre la constante de acidez que sacado de la tabla es 7.2 por 10 a la menos 10. Al hacer esta operación, tenemos que la constante de basicidad del cianuro de sodio es 1.38 por 10 a la menos 5. Solamente estamos ilustrando el cálculo de la constante de basicidad. Continuamos con el ejercicio, que es calcular el pH de una solución de cianuro de sodio. Bueno, entonces al tener ya la constante de basicidad, decimos, tenemos la especie básica, la tenemos representada como el A-, en este caso el cianuro, que a la hora de aceptar el protón del agua libera el OH y por lo tanto decimos los productos van a ser X en la variable de cálculo, tanto la concentración de OH como la especie ácido conjugado, en este caso el cianhídrico, donde la concentración inicial nos dan como problema el dato 0.01 molar, concentración molar de la base inicial o concentración C sub 0, 0.01. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es saber si podemos simplificar la ecuación de la constante de basicidad. Si no, nos tendríamos que ir a la ecuación general de la cuadrática. Decimos, al relacionar KB sobre concentración inicial, el dato, es decir, dividiendo 1.38 por 10 a la menos 5 entre la concentración inicial 0.01, nos da un valor de 1.3 por 10 a la menos 3, que sería 0.0013, que ese es un número menor a 0.01, por lo tanto cumplimos el criterio. De esta manera, KB, decimos, a la hora de multiplicar las concentraciones de productos, en este caso para nosotros la X va a ser OH, que es la especie de interés, concentración de OH que se elevaría al cuadrado, y en la parte del denominador tenemos concentración inicial menos X, que lo vamos a despreciar. De esta manera vamos a usar la ecuación general de un ácido débil, o en este caso base débil, que se disocia en menos del 10%, y decimos, le sacamos raíz al producto de la concentración inicial por KB, y eso es igual a OH. Entonces, de una vez sustituimos 0.01 molar por KB 1.38 por 10 a la menos 5, le sacamos raíz cuadrada, esa es la concentración de OH, y nos da un valor de 3.72 por 10 a la menos 4. Entonces, a partir de las concentraciones de OH, que es lo que obtenemos a partir de una base, vamos a calcular primero POH, sustituyendo la concentración molar de OH, y ese pOH es 3.42, lo que significa que el pH, la parte complementaria para 14, sería 10.57. Entonces, el resultado de este problema es, para una solución del cianuro de sodio al 0.01 molar, es una solución de pH 10.57. Con esto concluimos con el set de problemas 1, que son los más generales, y ahora pasamos al set 2. El primer problema dice, calcular el pH y el pOH de una solución obtenida de una mezcla de reacción. Dice, cuando mezclas volúmenes iguales de ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, pero a concentraciones diferentes, ácido sulfúrico 0.1 molar e hidróxido de sodio 0.3 molar. Como en el problema no indican cuánto es el volumen que vas a mezclar, sino que solamente dice, se mezclan volúmenes iguales, tú puedes optar por cualquier cantidad. Mezclar 20 y 20, 50 y 50. Entonces yo voy a asumir que se agregan 500 mililitros de cada solución. Para que en la totalidad, al mezclar 500 mililitros de ácido sulfúrico 0.1 con 500 mililitros de hidróxido de sodio 0.3, nos den 1 litro, es decir, 1000 mililitros. Bueno, tenemos la reacción, porque estamos implicando una reacción de neutralización. Dice, un mol de ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de hidróxido, porque eso es diprótico el ácido, libera 2 protones y la base es monobásica, necesitamos 2 moles de hidróxido para formar 2 moles de agua. Entonces el producto de la reacción genera sal sulfato de sodio más 2 moles de agua. Bueno, es importante ver desde la estequiometría que el número de moles de la base es el doble que los moles del ácido. Para esto usaremos las ecuaciones que dice moles es igual a molaridad por litro para sustituir dentro de la celda. Les he platicado que a la hora de representar esta tabla, cuando utilizamos reacciones,
las cantidades que vamos a incluir para el cálculo no es molaridad directa, sino los moles incluidos en la reacción. En este caso, los moles dependen del volumen. Dice, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico se hacen reaccionar? Pues hay que multiplicar la molaridad 0.1 por el volumen en litros, 0.5. 500 mililitros en litros, 0.5, o 500 lo dividimos entre 1000. Al multiplicar ese 0.1 molar por 0.5 litros nos da 0.05 moles. Hidróxido de sodio sería 0.5 litros por 0.3 molar, nos da 0.15 moles. Inicialmente no tenemos productos. Pues aquí decimos que es la parte importante. Cuando la relación estequiométrica es diferente a 1 a 1, como es el caso, esta es una relación estequiométrica de 1 a 2, un mol de sulfúrico reacciona con 2 de hidróxido, tenemos que poner atención en el siguiente paso. Decimos, ¿cuál es el reactivo limitante? Porque para este tipo de reacciones no necesariamente estamos agregando los mismos moles o los moles requeridos para llegar al punto de equivalencia. Entonces decimos, el reactivo limitante es el ácido sulfúrico. Él se va a consumir, pero decimos 0.05 moles de sulfúrico necesitan el doble de moles de hidróxido, es decir, 0.1. Entonces la cantidad que se va a consumir de hidróxido de sodio según la estequiometría sería el doble. 0.05 moles para el ácido, 0.1 para el hidróxido. Se van a formar, dependiendo del coeficiente estequiométrico, la misma cantidad que de ácido sulfúrico para el sulfato de sodio, que tiene coeficiente 1, y en el caso del agua sería el doble. Bueno, a la hora de restar decimos, el ácido sulfúrico, el limitante, se consume. A pesar de que pusiste el doble de hidróxido, tenemos un poco más que eso, y entonces nos va a quedar 0.05 moles de hidróxido de sodio. De esta manera, al hacer la sumatoria, tenemos esto. Es decir, de la reacción y los dos productos de reacción, de los dos reactivos y dos productos, tenemos que uno de los reactivos se consume, pero nos queda el otro. Tenemos hidróxido de sodio, una cantidad remanente, junto con el sulfato de sodio, que no tiene implicación en pH, y el agua solamente si fuera la única especie en una neutralización de un ácido con una base fuerte. Pero no es la única especie el agua, sino que tenemos aquí una base fuerte. Por lo tanto, nuestra referencia es el hidróxido de sodio. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos moles remanentes? En la mayoría de los casos decimos, pues hay que recalcular la concentración, porque lo que necesitamos es saber qué concentración de OHs vamos a tener. 0.05, recuerdo, son moles. Por lo tanto, de la fórmula de molaridad, simplemente vamos a dividir los moles entre el volumen, pero en este caso total, porque hicimos una dilución al mezclar 500 con 500 y ahora tenemos un litro. Es decir, vamos a dividir los moles 0.05 entre los litros totales y eso sería 0.05 entre 1. Nos da una concentración de hidróxido de sodio 0.05 molar. Pues recordemos, el hidróxido de sodio, al igual que el hidróxido de litio, potasio y bario, son fuertes. ¿Qué significa? Que la concentración del hidróxido, en este caso, sería la misma que de OHs. Tenemos una concentración molar de OHs de 0.05. Por lo tanto, simplemente sustituimos en la ecuación y eso nos dará un pOH de 1.3 para hidróxido de sodio y un pH de 12.69. Bueno, de esta manera estamos diciendo, a la hora de hacer la neutralización, no se hizo la neutralización completa. Se agregaron menos de los moles requeridos de ácido sulfúrico para neutralizar todo el hidróxido de sodio. Y entonces la respuesta es, como la especie remanente es una base fuerte, el pH de la mezcla de reacción sería al final alcalino, específicamente 12.69. Bueno, entonces pasamos a otro problema en el cual vamos a hacer el mismo análisis. Estamos haciendo una mezcla de reacción entre un ácido acético, CH3COOH, está simbolizado aquí como HOAC, con hidróxido de sodio, un ácido débil con una base fuerte. 20 mililitros de ácido acético 0.1 con 20 mililitros de hidróxido de sodio 0.1. La característica aquí es que estamos agregando el mismo volumen y la misma concentración de una reacción que vamos a visualizar como con estequiometría 1 a 1. Bueno, vamos a usar fórmulas como estas, moles y molaridad, y la reacción es el ácido acético, un mol reacciona con un mol de hidróxido de sodio para producir un mol de acetato de sodio y agua. Entonces, a partir del hecho de que estamos haciendo una reacción
de un mol con un mol, es decir, los moles de acético son iguales a los moles de hidróxido en la reacción, entonces tenemos exactamente esa condición. Pero entendiendo que este problema puede variar, si nosotros agregamos diferentes volúmenes y concentraciones, diremos, pudiera ser que el remanente o el que sobre se fuera acético, o pudiéramos agregar un excedente hidróxido de moles y podemos asegurar que pueden sobrar. Entonces tenemos entonces tres escenarios: que al final de hacer la reacción tengamos excedente de ácido o tengamos excedente de base, o por último, esta sería la tercera condición, que ambos se consuman. ¿Por qué? Porque estamos agregando los mismos moles. Decimos, dentro de las celdas en una reacción hay que colocar moles, es decir, multiplicar molaridad por litro, que para ambos casos sería lo mismo. Para el ácido acético sería 0.02 litros por 0.1 molar, nos darían 0.002 moles. Para el hidróxido de sodio lo mismo, 0.02 litros por 0.1 molar, exactamente los mismos moles. Partimos de que no hay productos, ambos son reactivos limitantes, es decir, se consumen, nos generan una relación 1:1, como lo vemos en la reacción, la relación estequiométrica es 1:1, pues ponemos exactamente los mismos moles de productos y se consumen ambos, se gastan ambos reactivos y tenemos solamente productos. Ahora decimos, en función de los productos, nosotros definimos cómo hacer el cálculo de pH. Entonces tenemos agua y tenemos el acetato de sodio, es la sal del ácido acético, que es una base débil. Le decimos, el agua se considera solamente si estuviera sola. Combinada, por ejemplo, con el cloro de sodio, entonces se considera el agua pH neutro. Pero en este caso está una base presente. Y esta base es la que vamos a considerar para el cálculo de pH. Al ser el acetato de sodio una base, habría que ver el valor de Kb y en función de Kb calcular OHs y desde ahí llegar al pH. Pero lo primero, antes de iniciar el cálculo, decimos, esta cantidad sobrante son moles y nosotros necesitamos para cálculo de pHs molaridades. Por lo tanto, vamos a partir de eso. Bueno, partimos aquí en el primero, que el pK del ácido acético, que es un valor que necesitamos, es 4,75. Según la ecuación que está ahí, dice pK más pKb 14, por lo tanto, automáticamente tenemos pKb. Y a partir de pKb podemos calcular Kb. Es una de las formas de hacerlo. 10 elevado a la menos pKb es Kb, y por lo tanto sería 10 a la menos 9.25. A partir del valor de pK calculo pKb y desde ahí, sustituyendo en esta ecuación, puedo llegar a Kb. De tal manera que la Kb es 5.6 por 10 a la menos 10. Esto significa que si en un problema no te dan datos del acetato de sodio, pero sí tienes datos, por ejemplo, del acético, el ácido conjugado, y tienes el pKa o la constante en forma logarítmica, pues a partir de ahí puedes calcular el Kb de la base conjugada. Es un dato que necesitamos para el equilibrio donde va a aparecer la X. Pero les decía, tú tienes concentración de acetato de sodio, al final no, tenemos moles. Por lo tanto, la molaridad la vamos a calcular en función de los moles remanentes, 0.002 entre los litros totales. Y vemos en el encabezado que dice 20 mililitros de acético y luego con 20 mililitros de hidróxido. Los litros totales o el volumen total es 40 mililitros o 0.04 litros. Dividimos moles entre volumen en litros y eso nos da la molaridad de 0.05. Pero después hay que ver el criterio de discriminación de X, que nos da un valor muy pequeño. Por lo tanto, vamos a discriminar la X. Es un valor menor a 0.01 y por lo tanto podemos usar esta ecuación. La concentración, ¿cuál es? La de la base ya calculada es 0.05, por la Kb calculada a la derecha es 5.6 por 10 a la menos 10. Al producto le sacamos raíz y eso es la concentración de OHs. O sea, a la hora de hacer esta operación nos da un valor de OHs de 5.3 por 10 a la menos 6. ¿Qué hay que hacer? Simplemente calcular pOH y después pH. El pOH, sustituyendo el valor de OHs, es 5.27 y por diferencia decimos, esa solución es una solución alcalina porque el remanente es, o lo que sobró de la reacción es una base, no es muy alto porque la base es débil y el pH es 8.72. Pues de esta manera resolvemos este tipo de problemas. Y lo otro que hay que decir es que este es un escenario típico en la titulación del ácido acético, si lo estás titulando con el hidróxido de sodio, porque lo consumes completamente, es decir, en el punto de equivalencia ambos se consumen. Y por lo tanto, quien define el pH es el acetato de sodio.
El punto de inflexión en la curva de titulación, el centro, o el punto de equivalencia sería o se alcanzaría en el 8.7. Por lo tanto, decimos, si en la bureta tenemos hidróxido de sodio y el ácido acético lo tenemos en el matraz con fenolftaleína, entonces decimos, que sería incoloro, pero en el momento del salto en el pH, adquiriríamos el color rosa-violeta y justo estamos en el rango de Vire, que es de 8 a 10. Bueno, total que es un problema típico que hay que razonar. Ese es el problema siguiente, donde nos pide calcular el pH de una solución de un buffer. Tenemos el ácido fórmico y al formato de sodio, el ácido y su base conjugada. Una concentración 0.05 molar del ácido y 0.1 molar, el doble de la base. En la tabla estamos observando la fórmula del ácido fórmico, también conocido como ácido metanoico, que corresponde al ácido relacionado con la picadura de las hormigas, que genera el ardor. Para este ácido tenemos una constante de acidez de 1.76 por 10 a la menos 4. Para el cálculo del pH de una solución considerada como un buffer, que tiene presencia tanto del ácido como la base conjugada, es el ácido débil con su base conjugada, decimos, necesitamos el valor de pKa. La ecuación de Henderson, si recordamos, es pH igual a pKa más logaritmo de la relación de concentraciones base-ácido. Por lo tanto, ocupamos el valor de pKa. Y como tenemos valor de Ka, la ecuación número 1 dice que el pKa lo obtenemos a partir del Ka simplemente aplicando la función menos log, la función P. Por lo tanto, tenemos el Ka, sustituimos en la ecuación y eso nos da menos log de 1.76 por 10 a la menos 4. El valor del pKa del ácido es 3.75. Bueno, entonces teniendo ese valor de pKa decimos, este es el ácido fórmico, el ácido metanoico, que nos libera el protón más el anión formato. El ácido se disocia de manera reversible liberando el protón y la base conjugada. Ácido fórmico en la notación general HA y A menos o anión la base. Y aquí tenemos la ecuación de Henderson, que dice, el pH de un buffer se calcula en función del pKa más el logaritmo de las concentraciones de la base entre la concentración del ácido. Concentraciones molares del par conjugado. La concentración de la base, según el problema, es un dato directo. Tenemos que es 0.1 molar y la concentración del ácido 0.05. Si observa, no nos indica qué volumen tenemos de la solución. Y no necesitamos el volumen puesto que nos están dando directamente la concentración molar. Lo que tenemos que hacer en este problema es simplemente sustituir en la ecuación de Henderson el valor de pKa 375 y sacarle el logaritmo al cociente o a la división que tenemos entre 0.1 y 0.05, que sería logaritmo de 2, y a eso sumarle el pKa. De tal manera que el resultado, el pH del buffer es 4.05. En el análisis de este resultado del pH del buffer decimos, tenemos un valor de pH ligeramente por encima del pKa, y eso se debe a que tenemos una concentración de base superior a la concentración del ácido. En el siguiente problema, también una solución amortiguadora, un buffer, en este caso acético acetato, nos dicen, tenemos el pH del buffer 5 y nos dan la concentración de 0.1 molar de la base. NaOAC es el acetato de sodio, desconocemos la concentración del ácido, pero nos dicen, tú tienes el buffer y vamos a agregar 10 mililitros de hidróxido de sodio 0.1 molar a 100 mililitros de ese amortiguador o de ese buffer y nos preguntan, ¿qué funcionaría? ¿Cómo se movería el pH? Si el pH inicial es 5, tienes 100 mililitros del buffer y a eso le agregas 10 del hidróxido, esperamos que el pH ascienda, pero decir, de pH 5 hasta cuánto se va a ir. ¿Cuál sería el valor final del pH una vez que hace reaccionar el buffer con la base? Bueno, analizando cantidades, concentraciones, decimos, esta es la reacción que esperamos realizar, donde tenemos que del par conjugado el hidróxido de sodio reaccionaría con la especie ácido, con el ácido acético. De esta manera nos generaría más base, más acetato de sodio. Es una reacción de neutralización entre un ácido débil y una base fuerte. Entonces, lo que hay que entender en este tipo de problemas es primero que estamos hablando de un buffer. Nos plantea un pH 5.
Por lo tanto, tengo el valor del pH en la ecuación que acabo de colocar. El pKa es el pK del acético, es 4.75. Entonces, de alguna manera tenemos todos esos datos. pH del buffer, pKa del ácido, y de la relación base-ácido tengo la concentración molar de la base, que es 0.1 molar. Entonces, a partir de ahí paso restando 4.75, me da 0.25. Eso es igual al logaritmo de esa relación base-ácido. De ahí puedo cancelar logaritmo o sacar el antilogaritmo, decir 10 a la 0.25 es igual, y de esa manera cancelo el logaritmo a 0.1 entre HA. Entonces, a partir de ahí decimos, podemos pasar la concentración del ácido al lado izquierdo multiplicando, pasar 10 a la 0.25 dividiendo o reemplazándose uno al otro la posición en la ecuación. De esta manera nos da, haciendo uso de la calculadora, la concentración 0.0562 molar para la especie ácida. Entonces ya teníamos el dato de la base, ahora tenemos la concentración del ácido. ¿Por qué necesitamos la concentración de ambos? Si es concentración de ácido, 0.0562 molar, concentración de base, 0.1. Necesitamos la concentración de ambas especies porque son de las que partimos antes de agregar el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, por cierto, es 0.1 molar. Pero va a depender también de los volúmenes que agreguemos. Para el acético y acetato son 100 mililitros y para el hidróxido de sodio solamente 10. Entonces vamos a partir de la misma tabla. Ahora, la diferencia es que tenemos cantidades iniciales. Decimos, ácido acético, una cantidad de moles. ¿Cómo los calculamos? Multiplicando su concentración molar, 0.0562, por el volumen del buffer, que es 100, es decir, por 0.1 litro. En el caso del hidróxido de sodio es 0.1 molar por el volumen agregado, que es 10 mililitros, 0.01 litro. O sea, agregamos esa cantidad de moles al buffer. E inicialmente de la base decimos, tenemos una concentración 0.1 molar, acetato de sodio, por 0.1 litro, que es lo que tenemos del buffer. Es decir, multiplicando concentración molar por litro, tenemos 0.01. Esas serían las cantidades de moles que tenemos al principio, de buffer acético acetato más los 0.001 que agregamos del hidróxido. Entonces decimos, a la hora de hacer esta reacción, estamos viendo de izquierda a derecha, el reactivo limitante entre el acético y el hidróxido es el hidróxido de sodio. Por lo tanto, ese se va a consumir, esa cantidad de moles, dada la estequiometría 1 a 1, 0.001 moles de acético reaccionan con 0.001 moles de hidróxido, generando la misma cantidad de moles de productos, y en resta decimos, nos van a sobrar 0.00462 moles de acético, el hidróxido se gasta, se consume, o el pH se amortigua consumiendo esos OHs. De esta manera se va a formar un poco más de acetato, 0.011 moles, y nos va a dar una cantidad de moles de agua. Entonces, las especies aquí de interés para este tipo de problemas, pues es el par conjugado. Es los moles, o de alguna manera las concentraciones de ambas especies. ¿Qué vamos a hacer? Usar la ecuación de Henderson para decir, el pH es el nuevo pH que quiero calcular, lo vamos a hacer a partir del pKa, más el logaritmo. Acuérdense que tenemos el mismo volumen. Si queremos recalcular los moles, la molaridad de ambas especies sería para el ácido acético 0.00462 entre el volumen total, ya son 110 mililitros, 0.11 litros. Pero dividiríamos ambas especies entre 0.11 litros. Tanto el acetato de sodio sería 0.011 entre 0.11 litros, como el ácido acético. Por lo tanto, cancelaríamos litros totales, lo hemos revisado en problemas anteriores, por lo tanto es equivalente aquí solamente sustituir los moles. Es decir, sustituyendo ya sea los moles a las concentraciones molares, tenemos que el pH de esta solución es 5.12. Decimos, es lógico también esperar eso, debido a que a pequeñas adiciones de especies fuertes, nosotros tenemos una buena capacidad buffer aquí, porque nos sobran suficientes moles de ambas especies del par conjugado. Es decir, el pH inicial 5 pasa a 5.12 y por lo tanto esta solución está amortiguando el pH. O está cumpliendo con su función. Entonces, esa sería la manera de calcular este tipo de problemas. Pasamos al siguiente problema, que es también una solución amortiguadora, donde hacemos reaccionar 20 mililitros de una solución de hidróxido 0.1 molar
con 50 mililitros de ácido acético. Estamos viendo las mismas concentraciones, pero diferentes volúmenes. Y entonces vemos que tenemos más moles de acético porque agregamos más volumen. Dice, ¿cuál es el pH del amortiguador? Bueno, aquí estamos diciendo que estamos generando una solución amortiguadora. No tenemos inicialmente acetato de sodio, pero lo vamos a generar con la reacción. O sea, una vez que se consuma el hidróxido de sodio, va a estar el ácido acético remanente y el acetato de sodio formado y por lo tanto vamos a tener el par conjugado. Estamos formando un buffer no haciendo la mezcla directa de acético y acetato, sino solamente acético y formando el acetato. Entonces decimos, estamos en esta reacción. Tenemos ácido acético y hidróxido de sodio en la reacción para formar acetato de sodio y agua. Entonces decimos, moles de acético iniciales, que sería la molaridad 0.1 por 0.05 litros, me da 0.005 moles. Los moles de hidróxido de sodio, que es el producto de 0.1 por 0.02 litros, me da 0.002. Es decir, el reactivo limitante visiblemente es el hidróxido de sodio. Entonces partimos de esa parte en la etapa inicial. El reactivo limitante se gasta, los mismos moles de ambos, generando 0.002 moles, la misma cantidad de moles de acetato de sodio y de agua. De esta manera nos queda 0.003 moles de acético, se consume el hidróxido de sodio, nos genera la misma cantidad del producto 0.002 y de agua. De tal manera que tenemos las especies que importan en el buffer, que es el ácido y la base conjugada, en esa cantidad. Es un poquito más de moles de ácido que de base. De tal manera que esperamos que el pH del buffer esté por debajo del pKa. Entonces decimos, ¿cuál es el pH? Aplicamos la ecuación de Henderson y decimos, el ácido acético tiene pKa de 4.75, el logaritmo de las concentraciones molares sería 0.002 entre volumen total, que sería 0.07 litros, que también sería lo mismo para el ácido, 0.003 entre 0.07 litros, si cancelamos litros. Por lo tanto, decimos que es equivalente a sustituir simplemente moles. Es decir, el logaritmo sería de la concentración o los moles de la base, 0.002 entre la concentración o los moles del ácido, 0.003. Para sustituir todo esto en la ecuación, decimos el pH de este buffer es 4.57 y se encuentra efectivamente por debajo del pKa debido a que contiene ligeramente una mayor cantidad del ácido. Bueno, de esa manera concluimos el problema 45. Luego pasamos a una serie de problemas del segundo set, que son titulaciones. Empezando primero por la titulación de carbonato de sodio. Decimos que carbonato de sodio como patrón primario, generalmente lo pesamos y lo disolvemos en un poco de agua y lo ponemos en el matraz. Y en el caso del ácido clorhídrico, que en este caso nos interesa saber la concentración o la molaridad, lo dejamos en la bureta. Bueno, dice el problema. Con el ácido clorhídrico queremos estandarizar, se titulan 0.2329 gramos de carbonato de sodio hasta el punto final de rojo de metilo, que decimos que en la curva de titulación partimos de un pH básico y nos vamos hacia un pH ácido. Es decir, tendríamos desde colores amarillos y al final el vire sería amarillo a rojo. Luego dice, en esta titulación o en esta estandarización se consumen 42.87 mililitros de acético. Sí, de ahí nos están dando como datos el volumen o gasto del ácido y los gramos del carbonato, pero recordemos que cuando nos dan gramos de una especie conocida, que tenemos su peso molecular, pues automáticamente tenemos 2 moles. Bueno, la reacción es la siguiente. El carbonato de sodio, que es una base derivada del carbónico, que es un diprótico, dice Na2CO3, patrón primario, reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico para regenerar el ácido conjugado, que es el carbónico y cloro de sodio. Entonces aquí lo más importante es, en la relación estequiométrica que guardan los reactivos, un mol de carbonato reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. A partir de ahí es importante entender que nace la ecuación que dice, los moles de ácido clorhídrico van a ser el doble, por lo tanto multiplicamos los moles de carbonato por 2. O simplemente decir, a la hora de establecer la ecuación de moles, el coeficiente de una especie pasa a la otra como factor.
Eso es, por lo tanto, decimos, tenemos los moles de carbonato, sí, los sacamos de los gramos. ¿Tenemos los moles del ácido clorhídrico? No, solamente tenemos el volumen, nos falta la molaridad. Por lo tanto, también decimos, cuando nosotros vamos a expresar los moles, tenemos la posibilidad de expresarlo en función de una solución de su concentración molar, moles es igual a molaridad por litros, o también en función de la relación masa-peso molecular. Entonces nos conviene usar molaridad por litros para el ácido clorhídrico porque deseo despejar molaridad. Pero nos conviene también usar un gramo sobre peso molecular para el carbonato de sodio. ¿Por qué? Porque ya nos dan los gramos. Entonces tenemos lo siguiente. Si sustituimos las ecuaciones que acabo de mencionar en la ecuación que nace de la estequiometría, decimos moles de ácido clorhídrico, es molaridad de ácido clorhídrico por litro. Moles de carbonato de sodio por 2, aparece el factor 2, pero moles de carbonato lo expresamos como gramos sobre peso molecular del carbonato. Entonces, a partir de ahí decimos, establecemos la ecuación en la cual desconocemos solamente la molaridad del ácido clorhídrico, vamos a despejar pasando litros a la derecha, dividiendo, y eso nos daría ya en la sustitución, que es 2 por los gramos usados del carbonato, 0.2329, entre el peso molecular del carbonato, que es 106 gramos mol, que multiplica al gasto en litros del ácido clorhídrico, que es 0.04287 litros. Una vez canceladas las unidades, nos va a quedar la concentración molar o moles litro, y de esta manera tenemos que la concentración del ácido clorhídrico que estamos estandarizando es 0.102 molar. Esa es una reacción de estandarización o de titulación usando el patrón primario carbonato de sodio, que es la que típicamente se utiliza para titular o estandarizar el clorhídrico, que posteriormente será usado como patrón secundario. En este siguiente problema, estamos viendo la estandarización del hidróxido de sodio usando ftalato ácido de potasio como patrón primario, en el cual en la figura estamos viendo el hidróxido de sodio, solución de concentración desconocida en la ureta, y en el matraz el ftalato ácido de potasio, que aquí está simbolizado como KHP. Entonces nos dan los datos en masa del patrón primario, del cual podemos obtener moles, y en el caso del hidróxido de sodio nos da el gasto consumo en la titulación. Se dice que se utiliza fenoftaleína como indicador. Entonces partimos de una solución incolora cuando agregamos fenoftaleína, y con la adición de la base al llegar al punto de equivalencia nos da el viraje de incoloro a rosa violeta, donde hacemos la determinación del punto de equivalencia. Bueno, entonces decimos, el KHP o ftalato ácido potasio es una molécula orgánica de fórmula C8H5KO4, cuyo peso molecular es 204 gramos mol. Entonces, con esos datos podemos calcular los moles del patrón primario. La reacción es la siguiente. Un mol de ftalato ácido potasio reacciona con un mol de hidróxido de sodio, produciendo la sal mixta ftalato de sodio y potasio y agua. Entonces, de tal manera que decimos, los moles de la base hidróxido de sodio van a ser iguales a los moles del ftalato ácido de potasio. Podemos expresar molaridad por litro a los moles o podemos expresar los gramos peso molecular. Igualmente aquí nos conviene utilizar gramos peso molecular para la sustancia donde pesamos, que es decir, el patrón primario. Entonces vamos a expresar así. Moles de hidróxido de sodio es molaridad por litro de hidróxido de sodio, y moles de ftalato ácido de potasio es gramos sobre peso molecular. Como nos interesa la molaridad de la base, pues vamos a despejar pasando litros dividiendo, nos queda la ecuación de esta manera. Sustituyendo los datos que tenemos, 0.8592 gramos de ftalato entre lo que pesa 204 por el gasto del hidróxido de sodio para la neutralización completa del ftalato es 32.67 mililitros o 0.03267 litros. Bueno, de esta manera tenemos que sustituyendo, haciendo uso de la calculadora, la concentración de la base es 0.128 molar. Igualmente estamos diciendo que es una solución inicialmente de concentración desconocida, pero una vez definida su concentración ya lo podemos usar para las titulaciones, es decir, lo podemos usar como un patrón secundario. Pasamos al problema número 18. Es un problema en serie que nos da la condición que estamos titulando hidróxido de sodio, un volumen de 50 mililitros,
y lo estamos haciendo con ácido clorhídrico a la concentración 0.2 molar. Solamente que en esta titulación nos preguntan el pH en diferentes momentos. Entonces, antes de iniciar la adición del ácido clorhídrico a los 0 mililitros, a los 10, a los 25 y a los 30 mililitros de adición. De esa manera son 4 cálculos que haremos paso a paso. O sea, en la primera situación dice, tú tienes la adición de 0 mililitros de ácido clorhídrico y solamente prácticamente tienes 50 mililitros de lo que estás titulando en el matraz de hidróxido de sodio 0.1 molar. Por lo tanto, el primer cálculo de pH corresponde a una base fuerte. Antes de agregar el ácido solamente tienes base, por lo tanto decimos la concentración de OH al ser base fuerte es 0.1 molar, lo mismo que del hidróxido, y eso nos da un pOH 1 y un pH 13. Entonces partimos de un pH alto. En el segundo inciso, pregunta es a los 10 mililitros de adición de ácido, es decir, la combinación de 10 mililitros de ácido clorhídrico 0.2 con los 50 mililitros en el matraz del hidróxido 0.1. Pues aquí ya empieza la reacción. La estequiometría es 1 a 1, es un ácido fuerte con una base fuerte y decimos, es una relación donde un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido o los moles de uno tienen que ser iguales a los moles del otro. Bueno, aquí en la reacción tenemos que decir que no estamos agregando los mismos moles. Calculando los moles del clorhídrico sería 0.2 por 0.01 litros y los moles del hidróxido sería 0.1 concentración por 0.05 litros, serían estos. Es decir, estamos en un momento en el cual tenemos muchos menos moles de ácido que de base. Entonces decimos, el reactivo limitante es el ácido, se va a consumir, se van a consumir los mismos moles de base para producir los moles de cloro de sodio de agua que son similares. De tal manera que los moles remanentes de la base son 0.003. Vamos a tener cloro de sodio, no tiene que ver con pH, el agua, a menos de que sea la única especie, que no haya ni ácido ni base fuerte, por lo tanto, la especie que define pH es el hidróxido de sodio. Pero recuerden que para calcular pH necesitamos concentración molar y estos 0.003 son moles. Entonces decimos, pues de la fórmula de molaridad dividimos los moles entre el volumen total, que son los 10 más los 50, 0.06 litros. Eso me da una concentración de hidróxido de sodio, 0.05 molar, lo mismo que de OHs, y por lo tanto sustituimos OHs, concentración molar de hidroxilos, y eso me da un pH de pOH de 1.3 y un pH de 12.7. Entonces, una vez que empezamos a agregar el ácido, el pH empieza a descender. En este caso, como la base es muy fuerte, sigue teniendo un pH muy alto. Pasamos a la tercera condición, que es cuando agregamos ya 25 mililitros del ácido clorhídrico. Y si vemos en la multiplicación, pues nos va a dar lo mismo. 25 por 0.2 es lo mismo que 50 por 0.1. Decimos, a la hora de calcular los moles, 0.2 molar por 0.025 litros me da estos moles. 0.1 molar por 0.05 litros me da los mismos moles, de tal manera que ambos son limitantes, se consumen, me generan los mismos moles de sal y de agua, se gasta tanto el ácido clorhídrico como el hidróxido de sodio, y ahora sí, la especie que va a imponer o a la cual se va a deber el pH, y estamos exactamente en el punto de equivalencia en la titulación, es el agua. Entonces no hay que hacer cálculos para el agua. La concentración de protones en el agua es 10 a la menos 7. Sacado del producto iónico del agua, y si sacamos el pH a esa concentración nos va a dar 7. Lo que hay que saber siempre es que el agua tiene pH neutro. Por lo tanto, el pH en este momento es 7. Y llegamos a la cuarta condición, es decir, exceder la cantidad del titulante, un poco más de ácido. Entonces decimos, a la hora de calcular los moles agregados sería un poco más de ácido que de base. El reactivo limitante ahora es la base, se generan los mismos moles de sal y agua. Entonces nos sobra 0.001 mol del ácido. Sería el excedente después del punto de equivalencia. Entonces nuevamente una de las especies fuertes está presente y en base a él se va a calcular el pH. Tenemos moles, requerimos molaridad. Moles remanentes entre volumen total, que serían 80 mililitros, 0.08 litros, esa es la concentración del ácido clorhídrico. 0.0125 molar, y esa es la misma concentración de protones al ser el ácido clorhídrico un ácido fuerte. Entonces decimos, usando la ecuación de pH, sustituimos protones, y eso nos da ahora que un descenso drástico en el pH, después del punto de equivalencia, donde el pH es igual a 1.9.
Bueno, de esta manera llegamos al último ejercicio de estos problemas y se trata de la titulación de una base, que es el hidróxido de litio, una base fuerte con el ácido diprótico sulfúrico. Pues desde el inicio decimos, el ácido sulfúrico requiere 2 OHs para liberar esos protones, por lo tanto la estequiometría no sería 1 a 1, sino 1 a 2. Nos preguntan el volumen del ácido, si sabemos la concentración, que necesitamos para titular una cantidad de un sólido, pero de cierta pureza. Es decir, tenemos hidróxido de litio al 90% y tenemos esa cantidad de gramos. Bueno, por lo tanto, lo que hay que conocer primero es la reacción. Un mol de ácido sulfúrico reaccionan con 2 moles de hidróxido de litio. Bueno, lo otro es, me da una cantidad en gramos de litios, pero no puro. Dice, el porcentaje de pureza es 90%. ¿Qué significa? Que para saber cuántos gramos en realidad estamos usando, tenemos que multiplicar los gramos por la fracción de pureza, que es 0.9 o el 90%, y eso me dice que los gramos usados del hidróxido de litio son 0.2637 gramos. Bueno, entonces, desde la ecuación decimos, el 2 que aparece como coeficiente estequiométrico de hidróxido de litio, en la ecuación diría 2 por los moles de sulfúrico me dan los moles de hidróxido de litio. Como el hidróxido de litio me lo dan en gramos sólido, me conviene más usar en los moles gramo peso molecular. Mientras que en el ácido sulfúrico, que es una solución, me conviene usar molaridad por litro. Entonces así es como lo expresamos. 2 por molaridad de sulfúrico por litro de sulfúrico es igual a gramos de hidróxido de litio sobre peso molecular de esta base. Como nos interesa el volumen de ácido sulfúrico, pues lo vamos a despejar, pasamos el 2 y la molaridad multiplicando al denominador, y de esta manera sustituyendo decimos, los gramos de hidróxido de litio, 0.2637, y luego todo eso divide entre la multiplicación o producto, que es 2 por 24 por 0.155, que es la concentración del sulfúrico. Eso nos va a dar un volumen de 0.0353 litros. 0.0353 litros del ácido sulfúrico sería el gasto para llegar a ese punto de equivalencia. Y entonces esa sería la respuesta que nos están solicitando. Tenemos aquí que un mol de ácido sulfúrico reacciona con los 2 moles de hidróxido de litio. Si nosotros queremos comprobar qué es lo que está ocurriendo en ese punto de equivalencia, vamos a decir lo siguiente. El resultado 35.3 era la pregunta. Pero decimos, ¿cómo podemos ver si realmente se gastaron ambos? Entonces usamos la reacción simplemente para comprobar diciendo, cuando nosotros usamos ese volumen, 35.3 mililitros, es decir, 0.0353 litros, a la concentración 0.155, si multiplicamos, usando esa fórmula que dice moles es igual a molaridad por litro, tenemos que lo que gastamos en moles son 0.0054. Dice, ¿cuántos moles de hidróxido de litio? Pues tenemos los gramos 0.2637 entre lo que pesa, que así lo podemos calcular, y decimos, nos da 0.0109 moles. Entonces vemos que las cantidades no son iguales, pero lo que hay que saber es que se gasta este y debe de gastarse el doble del otro según la estequiometría, y el doble quitando ciertas decimales, pero a la hora de hacerlo en calculadora decimos, el doble de esta cantidad sería precisamente la misma del otro. Es decir, se gasta todo el hidróxido de litio. Entonces, en estos casos, ninguno es limitante. Bueno, los dos son limitantes, los dos se consumen, y entonces generamos por la relación molar un mol de sulfato de litio que corresponde a los moles del ácido sulfúrico, 2 moles de agua que corresponderían a los moles de hidróxido de litio. De esta manera se gastan los dos, tenemos el sulfato de litio que no impacta en pH y por lo tanto el pH está definido por el agua. Pero aquí la comprobación es, desde la fórmula de moles, podemos comprobar que ambos se consumen. Bueno, de esta manera estamos diciendo que el agua define el pH. Y por lo tanto el pH en el punto de equivalencia en esta titulación es 7. Bueno, espero que este apoyo audiovisual haya sido de utilidad. Pero les recuerdo que la forma efectiva de generar aprendizajes buenos, aprendizajes significativos, es cuando ustedes razonan y cuando ustedes resuelven los problemas por ustedes mismos. Bueno, así que
Solo resta invitarte a que agarres unas hojas en blanco y lo intentes. Feliz día, saludos, nos vemos en la próxima sesión.